El baking es una técnica de iluminación que vemos en muchos de los juegos que jugamos hoy en día. De esta manera Unity realiza los cálculos para las luces marcadas como baked en el editor de Unity y guarda los resultados en el disco como datos de iluminación. Esto nos ayuda a que en el momento de que nuestros juegos están corriendo, Unity carga los datos de iluminación cocinados y los usa para iluminar la escena por medio de light maps. Debido a que todos los cálculos complejos de iluminación se realizan por adelantado, el baking nos ayuda a reducir el costo de iluminación, sombreado y renderizado en tiempo de ejecución, lo cual es buenísimo para el performance de nuestro juego. Cabe señalar que solo se puede hacer baking a objetos y elementos de nuestra escena que no se moverán en el juego, solo para objetos marcados como estáticos, lo cual es perfecto para paisajes, escenografía, etc. Para objetos que se moverán como personajes, enemigos y demás, tenemos que echar mano de Real Time Lighting, una técnica de iluminación para objetos dinámicos, de la cual hablaremos en la segunda parte de este video. En el video anterior vimos las opciones que nos ofrece Unity en cuanto a luces, dejo el link en la descripción del video. Tengo aquí una escena que es bastante sencilla. Siempre intento hacerlo así porque el proceso de baking puede tardar mucho dependiendo del tamaño de nuestra escena. Si es una escena muy compleja, tardará mucho más. Si es una escena sencilla como esta, el proceso será mucho más rápido. He preconfigurado las luces de mi escena con el color e intensidad basado en el ambiente que quiero generar. También todas mis luces tienen soft shadows como tipo de sombra. También debemos de marcar todas las luces de nuestra escena como baked en mode. De otra manera, estas luces no serán consideradas para el proceso de baking. Sin más, vamos a comenzar a iluminar esta escena utilizando el baking. Para hacer un baking, primero debemos de asegurarnos de que los objetos que queremos que sean afectados por las luces estén marcados como estáticos. Esto lo podemos hacer seleccionando los objetos y marcando la casilla que dice Static en la parte superior. Cuando marcamos un objeto como estático, le estamos diciendo a Unity que este objeto no se moverá, que será estático y que se puede cocinar luces y sombras sobre él. Así que esto solo se debe hacer con objetos que sean parte del escenario o ambiente de nuestro juego. Si no hemos configurado lo contrario, automáticamente cuando seleccionamos un objeto como estático en Unity, comenzará a hacerse el baking del lightmap de la escena. Esto lo podemos ver en la parte inferior. En ocasiones hay objetos que se volverán completamente negros después del baking. Este es un problema de las UVs. Esto se puede solucionar seleccionando la raíz del modelo en el apartado de Model, activando la casilla de Generate Lightmap UVs. Ahora, una vez que tengo las luces de mi escena listas, voy a abrir la ventana de Lighting. Para esto debemos ir a Windows, Lighting, Settings. Esta ventana nos sirve para configurar la iluminación de nuestra escena, así como definir los parámetros con los que será el proceso de baking. Dentro de la ventana de iluminación tenemos la sección llamada Scene o escena, donde prácticamente podemos controlar toda la configuración de iluminación de nuestra escena. Las otras ventanas que tenemos aquí son las que podemos consultar los mapas que se crearon en el proceso de baking, y esta otra es para la iluminación en tiempo real. Dentro de escena hay diferentes secciones, solo tocaré las propiedades básicas que servirán para iluminar de buena manera esta escena en específico. La primera sección que tenemos es ambiente. En esta sección podemos controlar cómo afecta a nuestra escena la iluminación generada por el ambiente, o sea un skybox o una fuente de luz que funcione como un sol. En la primera podemos agregar un skybox y en la segunda podemos agregar nuestra fuente de luz principal, en la mayoría de los casos una directional light. En este caso yo dejaré estas dos opciones en none, pues mi escena es dentro de una habitación. Después tenemos luz de ambiente, aquí podemos configurar el tono de la iluminación de nuestra escena. Normalmente esto es bastante útil cuando tenemos una escena en el exterior, le podemos dar un tono cálido si se tiene una escena con ambiente cálido, como en el desierto, o una playa, o un tono más azulado con un ambiente frío. Pero como esta es una escena indoors, no quiero ningún tono, así que seleccionaré el color negro. El objetivo aquí es utilizar la técnica de baking para esta escena, así que voy a desactivar Real Time Global Illumination. Al desactivarlo se volverá a hacer el baking. En la parte inferior de la ventana hay una sección que dice Auto Generate, la cual hace que cada vez que hagamos un cambio en nuestra escena se comience el proceso de baking automáticamente. Yo prefiero dejar desactivado Auto Generate para tener más control de en qué momento quiero hacer el bake, pues es un proceso complejo para el programa y si voy a hacer algunos cambios en mi escena prefiero modificar todo y después elegir cuándo comenzar con el proceso. De otra manera, si yo muevo cualquier objeto en la escena que esté marcado como estático, aunque sea un poquito, se iniciará de nuevo el proceso de baking y la verdad es bastante molesto. Si está desactivada tenemos que seleccionar Generate Lighting para hacer un bake cada vez que así lo queramos. Ahora vamos a una de las secciones más importantes para el baking, esta es Light Mapping Settings.
La primera propiedad es Lightmapper. Actualmente Unity nos ofrece dos opciones de algoritmos de Lightmap, Enlightened y Progressive. Voy a seleccionar Progressive CPU. En pocas palabras, Progressive Lightmapper es un sistema de Lightmap que nos ofrece cocinar mapas de iluminación con actualizaciones progresivas en el editor. A diferencia de Enlighten, esta opción es mucho más moderna y nos dará resultados con muchos menos errores. También nos da un tiempo estimado de proceso de baking y soporta el cocinado de iluminación global. Ahora, antes de volver a cocinar los mapas, vamos a seleccionar Clear Baked Data para limpiar los datos del baking de la escena y que quede todo limpio. Después seleccionamos Generate Lighting y vamos a ver la diferencia. En aspectos generales, mi escena se ve mucho mejor, da una sensación de mayor profundidad, realismo y se ve mucho más suave, esto gracias a Progressive Lightmapper. Volviendo a la sección de Light Mapping Settings, existe una opción llamada Prioritize View. Esta sirve para priorizar la iluminación en áreas específicas de la escena donde estamos viendo. ¿Por qué queríamos hacer esto? Bueno, pues quizás si lo que queremos es sacar una imagen, una cinemática, si la cámara enfoca simplemente a una zona en específico, valdría la pena, o si nuestro juego se corre en una sola escena que tiene una toma exacta. De otra forma hay que desactivar esta opción. Después tenemos las opciones Direct Samples, Indirect Samples, Bounces y Filtering. Estas son propiedades que sirven para controlar la fidelidad en el proceso de iluminación. Direct Samples, según la documentación de Unity, es una configuración que controla el número de muestras que el Progressive Lightmapper usa para los cálculos de iluminación directa, y al aumentar este valor podemos mejorar la calidad de los mapas de luz. No aumenta el peso específico de los lightmaps ni el tamaño, pero sí el tiempo del baking. Lo mismo aplica para Indirect Samples, pero con luz indirecta, así que aumentaré el valor de Direct Samples a 70 de momento y de Indirect a 700. Bounces es la cantidad de rebotes indirectos de luz, lo cual podemos especificar en el menú desplegable. Yo seleccionaré de momento 3. Y ojo, como dije antes, cambiar estos valores de estas tres propiedades aumentará el tiempo del proceso de baking, así que esto tardará un poco más que antes. En Lightmap Resolution siempre vamos a querer un valor lo suficientemente alto para que la resolución de nuestra iluminación sea la mejor posible, pero no tan alta como para tener problemas de performance en nuestro juego. Así que dependiendo de nuestro proyecto debemos encontrar ese balance. Por default la resolución está en 40, yo la subiré a 80 y veré qué resultado me da. Obviamente mientras más resolución más tardará el proceso de baking. Padding es la separación entre cada objeto de la escena en el Lightmap. Aquí hay que estar muy atentos porque los resultados son visibles, pues si no hay suficiente espacio entre cada elemento de la escena en el Lightmap, se podrían sobreponer y tendríamos resultados donde la iluminación de una zona de la escena se proyecta en otra. Por default está en 2, así que yo le subiré un poco su valor a 10. En Size debemos de tener en cuenta el tamaño de nuestra escena. Como esta es una escena pequeña, no necesitaré un valor tan alto como 1024. Puedo cambiarlo por algo más ad hoc a mi escena en este menú desplegable. 512 estará bien. Compress Lightmaps, como su nombre lo dice, comprime el tamaño de nuestro Lightmap y reduce bastante su tamaño. El tamaño del archivo lo podemos ver en la parte inferior. El problema, como con toda compresión, es que al comprimir el Lightmap podemos tener resultados indeseados, pequeños detalles que serán notables a la vista. Si nuestra escena es sencilla y pequeña como esta, podemos desactivarlo sin problema. Lo que sí activaré es el famoso Ambient Occlusion. Esta es una técnica que calcula la exposición de cada parte de la escena a la iluminación del ambiente. Cuando activamos Ambient Occlusion se despliegan una serie de propiedades que podemos configurar dependiendo de la apariencia y cantidad que queramos agregar de Ambient Occlusion a nuestra escena. Debajo tenemos Direct Mode, que controla si los mapas del baking o real time van a contener información de iluminación direccional de la luz de ambiente. Las opciones son Directional y Non-Directional. Vamos a dejarlo en Directional. Indirect Intensity controla el brillo de la luz indirecta que contengan los mapas del baking o real time. Albedo Boost controla la cantidad de rayos de luz que rebota en cada superficie, intensificando el albedo de los materiales en la escena. Y Lightmap Parameters nos permite el ajuste de parámetros avanzados que afectan el proceso de generación de mapas de luz cuando usamos iluminación global. Estas últimas 4 opciones las dejaré exactamente como están. Por último, debajo tenemos la sección que dice Other Settings. Esta contiene algunos parámetros extra que pueden ser útiles a la hora de crear el ambiente de nuestra escena. Por ejemplo, Fog nos permite agregar neblina a la escena. Halo nos permite agregar un halo de luz que se genera alrededor de las luces de la escena, etc. Opciones que no son fundamentales pero que pueden ser útiles dependiendo de la escena que estamos haciendo.
Una vez hecho esto, volveré a seleccionar Generate Lighting para ver el resultado. Una vez terminado el proceso, podemos ir a la ventana de Baked Light Maps y podemos ver nuestros mapas de iluminación. Con esto tenemos una escena iluminada con la técnica de baking y lista para ser utilizada en nuestro juego. No olvides suscribirte al canal y dejar un enorme like. Próximamente subiré la segunda parte de este video donde veremos cómo iluminar una escena empleando la iluminación en tiempo real.